Nos encontramos en Cucayo, en Vega de Líbana, y dentro del proyecto de Líbana en el recuerdo de sus gentes, hoy vamos a hablar con Marcelina Abejo. ¿Dónde nació Marcelina? En Dobres, En Dobres. ¿Qué fecha? el 19 de mayo de 1900, tengo 62. 34. En 1934. Eso. ¿Cuántos hermanos eran? Yo sola, porque me tuvo mi madre de soltera. Sí. Pero después mi madre se casó y tengo Florencio, que le conocerás, Lisco, Juanito y Refugio, que está en la residencia. ¿Cómo fue su infancia en este pueblo? Bueno, pues en mi infancia no fue mala, porque me crié con los abuelos yo. Con mi abuela y mi abuelo, me crié con ellos y estuve bien, no me faltó de nada, eso también lo digo. Y después ya me salía algo a servir y por ahí. Y antes de todo esto, ¿la escuela se recuerda Sí, de esos años de la escuela? A la escuela sí fui. ¿Fue mucho a la escuela o Bueno, por el mucho, trabajo? aprendí las 4 reglas. Y algún problema de que nos echaban en lo de entonces. Pero eso lo aprendí. Y la doctrina también. Y aprendí a leer y a escribir y mis cuentas, 4 reglas. ¿Y se recuerda de algún maestro o maestra de Me aquellos acuerdo años? de una que se llamaba Faustina, pero uy. Sí, que ya pasan muchos años. Oh, no había carretera. ¿Cuántos niños iban a la escuela? A muchos. Se llenaba. Entonces había muchos niños aquí. Había muchos niños entre los dos barrios. Entre los dos Era barrios. una escuela que había en mitad del trayecto, que ahora ya está tirada. Que ya no, ahora no hay. No. Y entonces nos juntábamos allí todos. Pero se llenaba, Llenita la escuela. Me imagino que con pizarra, con Pizarra. pizarrines. Pizarrines de allí en la cantera, que En la los cantera. cogíamos para que nos rayaran la pizarra. De estos demás, los llamábamos de manteca, como que Sí. es. Y esos pizarrines, y bueno, pues sí. ¿Y los inviernos en Y la los escuela? inviernos, ¿Que ¿cómo? tenían una estufa? ¿Llevaban...? Entonces no teníamos nada de primeras. Después sí, ya pues sí, ponían una estufa de leña, una estufuca. Pero al principio saldrían muchos sabañones. Ah, claro, el que era llamado a ellos, yo nunca los tuve, Sí. pero sabía que sí que los tenían. Y bueno, y como éramos muchos, pues también nos dábamos calor. Claro. No era cosa de... Sí. Y ya te digo. Así es Y en que... aquellos años, me imagino que también se trabajó mucho las tierras. Ah, mucho, eso era mucho. Yo después que valía para ello, yo uncía las vacas, bonaba las tierras con el carro y araba. O sea, uno ya desde niño ya aprendía todas las Y con labores y a salir adelante. Primero con el de madera, un arado de madera y luego después uno de hierro. Que le llamábamos de vertedero, de eso. Así, el arado de vertedero. Exacto. ¿Y Sí, qué sí. es lo que más se sembraba? Bueno, pues aquí se sembraba un poco de todo. Aquí hay un cuerene, Sí, y otro a la parte del río, y luego arriba en Llandeló. en Llandeló, y otro más arriba en Samás. Sí. Samás por un regular iba casi siempre de patatas. En Llandeló iba un año de patatas y maíz con frijoles y todo eso. Y del trigo aquí abajo. Y al año siguiente, aquí abajo la maíz y la patata y el trigo para arriba. O sea, se cambiaba y para allí, para la parte del río. En aquellos años estamos hablando también de que no hay la comunicación que se tiene ahora con No. los túneles y la carretera, y se ¿Qué bajaba va? ¿por dónde se bajaba? Por las retuertas. Por las retuertas. Por las retuertas y también alguna otra vez, pero pocas, eso no. Y por cesura bajaba al callo. Pero no, se bajaba, lo más era por las retuertas. Por las retuertas también se bajaban con las basnas. Sí, los de Bárago bajaban la hierba de pallerías, que tenían las suertes allá y
y bajaban por el verano por ahí, por esas peñas abajo. Mm. Y a las ánimas y para las puertas. ¿Qué se hacían las ánimas normalmente? Bueno, pues todavía están allí, ¿eh? Sí. Se rezaba un Padre Nuestro. Y si tenías un céntimo, se les echabas. Hacía una perra gorda o lo de antes. Y cuando se bajaba a potes a los mercados y se regresaba de nuevo, me imagino que al atardecer, que se llevaba un farol No, para alumbrarse, un candil. no, por un regular íbamos con el burro y patatas para vender. Llevábamos las alforjas, a lo mejor 2 pares de alforjas, que eran 4 arrobas de patatas. Y llega un momento que se casa en 1961. Se casó con Abilio Alonso Sí, y fruto de ese matrimonio nacieron 3 hijas. 3 hijas. Pero Me nacieron 3 hijas, espera. mm, Y él se murió de 37 años, leucemia, en Santander, en Valdecilla. eso hablamos ya de 1970. Y yo quedé en estado. Y yo di a luz después, en mayo, un niño muerto. Oh, qué duro. Y verás que me pasó a mí en aquella época. El día 3 de noviembre se murió Albino. El 16 de febrero se me murió mi suegro. Y el 4 de abril el niño. Y yo con las 3 hijas aquí pequeñas. Fue durísimo, Para mí la vida fue muy mala, durísimo. muy duro. No tengo más que dar gracias a Dios que tuve salud. Para poder sacarlas, trabajé muchísimo, muchísimo, eso no lo sabe nadie. Sí. Ya lo habrás oído, Sí. creo yo. Una de las cosas que sí hizo fue ir a por Genciana. ¿A dónde iba por Genciana? Porque Uy, con un eso sí que burro. fue duro también. Con un burro que levantaba como esta trebre. Iba, ay, si te lo di cuento, al puerto Llaneres, Sí, pero por lo frío, ¿eh? por Río Frío. Por aquí arriba, a pasar Cuildecán. Sola con... No, iba con el marido de Lorenza, Tasio, sí, que era de antes. sí. Y él llevaba el mulo y yo el burro. Y yo pues siempre sacaba un poco más eso y eso me lo echaba encima del macho de él. Me lo bajaba, vamos de ello. Se madrugaba mucho y se estaba allí todo el día hasta lo que se podía recoger. A hacer la carga y además a escondidas, porque si te pescaban. Claro. Y otra vez fui a los Cardaños, por Alves. Qué duro. Por Alves. Qué duro. Arriba, con el burrito y a la parte allá de los Cardaños. Y esas cargas de Genciana sí que la valieron pues para la ayuda en casa, para comprar incluso algo, ¿no? Compré de tractor. el tractor, compré. Sí. Que se le compré a Ceto, el de potes, y me le trajo un mayo. Y me costó ya entonces 395.000 pesetas. Que era dinero. Y lo saqué de Genciana. Y lo sacó de Genciana. Sí, señor. Y las hijas, claro, había que No, compaginar. las hijas no Digo podían. que había que compaginar el trabajo de casa, el cuidado de las Bueno, hijas. pues la mayor tenía ya 9 años y ya es María Juana. Sí, Pues ya busqué yo algo a hacer algo en casa. Hacer No lo labores había en casa. como yo, pero bueno, ya, por ejemplo, entonces tenía gallinas, tenía chones, teníamos ganado. Cuando me tocaba el ganado, para ir con el ganado, pues yo dejaba de ir a Luciana y iba yo con el ganado. No echaba yo a ellas. En esos Además años, no la saqué de la escuela, ¿eh? en esos años tan duros hubo también, porque Dobres y Cucayo son dos pueblos muy solidarios. La ayuda fue importante también, la ayuda de los vecinos, Bueno, pues supongo. sí, hombre, sí, el primer año me segaron la hierba porque llevábamos muchas fincas. Y después el segundo yo ya lo dejé. Y bueno, el segundo ya lo dejé. Ya habíamos comprado nosotros 7 fincas. Porque el difunto Albino iba así a los pinos
Y cuando venía le compramos ahí a la casona. A esas casas. Iba en cuenta comprarle un preu grande que hay allá a la parte allá, pero se los metieron todos. Y eran 7 fincas, y lo son. Se las compramos. Y después, verás, un día, entonces no había teléfono, le escribió don Vicente una carta de Madrid, que bajara potes que se juntaban en el café de Ramoncilla, Ah, sí, así. que después hicieron un banco Sí. y todo eso. Y bajó allá. Y era para venderle la casa y la finca. Eso. Y la vida me dio que no lo cogió. Que sí le dijeron que se la vendían y vamos, y con la finca. Y él le dijo, dice, si supiera que tenía salud, ahora mismo se la cogía. Pero ¿Albino dónde nació? Aquí, en esta casa. En esta casa, en Pucayo. Sí, cuando yo me casé, no había nada más que la cocina y ahí la sala. Allí tengo el baño. Y ahí había un tabique con una joraca, Sí. con una bombilla nos hacíamos la casa, para allá y para acá. ¿Y las nevadas? ¿Qué me dice de las nevadas? Aquí. ¿Qué nevadas vivió aquí? Aquí, sí, entonces nevaba mucho, Muy grandes. sí, muy grandes. Sí. Había que abrir huella. Y esto lo hice yo, esta casuca. Después de viuda, la hice yo. En aquellos años se desayunaba fuerte y, Eso sí. y algo muy importante era la torta de borona, ¿no? La Que torta además de borona, alimentaba mucho. Para el sí. que no conoce qué es una torta de borona, explíqueselo qué es una torta de borona. Pues la maíz que se muele en el molino, lo molíamos aquí en los molinos, eso. Y ya pues lo huellas, yo así, lo haces pues lo hacías por la noche, y otro día a la mañana, pues una lancha así, un estilo a esto. Sí. Atizabas y la ponías encima de la lumbre, hasta que caldeaba. Y después la sacabas, le echabas la torta, la esparcías, y la ponías ahí con un tajo, así un poco, no la podías mirar mucho porque igual se caía. Y la ibas cociendo y le ibas dando vuelta. Y después se acompañaba sobre todo con leche, ¿no? Bueno, lo que más con leche. Con leche. Pero estaba muy buena, sí, en caliente, con manteca de las vacas también. Y en aquellos años donde el médico pues venía de vez en cuando y Tenías Dogres que y bajar a Pucayo, buscarle con una caballería. había que bajar a buscarle. Sí, sí. Benino Briz, que tenía siempre caballo, yeguas, tenía alguna de eso, y yo me acuerdo de que el tío Benino siempre al caballo de ir a buscar al médico. Y aquí Don Aquilino, por ejemplo. Don Aquilino. Y antes se curaba mucho con cosas caseras. Exactamente. Yo tenía una abuela, mi abuela Que era lo que más se utilizaba de esas cosas caseras. Mi abuela era una mujer que leía muchísimo y tenía libros de allá del año catapún de veterinarios y de todo, un armario, una alacenuca con unas tablas así y los libros así pinados, yendo para el corredor. Y me acuerdo yo de verlos allí. ¿Y qué era lo que más utilizaban en el pueblo como remedios? Bueno, pues mira, por ejemplo, la tila, el té, manzanilla y también la flor de malva. La flor de malva. Sí, Sí. también se recogía. Lo que sí conozco también es otra flor que hay que se llama la centaura, para la pulmonía. La centaura, ya sea para la Eso es pulmonía. muy bueno para la pulmonía. Sí. Pero antes de conocer eso, sarro de la chimenea. ¿El sarro para qué se utilizaba? El También sarro. para Ahora ya no, porque... Pero, para el tema respiratorio, para infecciones respiratorias. exactamente, primero sí. Había que buscarse la vida Sí, como sí. fuera y... Antes mucho, y los gatos mismos, para los animales, yo misma, a lo mejor iba a la cuadra y, bueno, tengo el gato este que cagalera. Cogía una botella, iba a la fuente, la llenaba de agua, se lo echaban ayunas,
santo remedio. Sí. Ahora ya con eso de que te vacunan las vacas, que si las sanean, que si yo, ya todo a base de medicamentos. Ahora ya no le echan agua en Claro. ayunas. Cogíamos flor de espino, también para secarlo, también para los gatos. Para los gatos. Y la flor de sabú también se cogía para los catarros. Aquí el difunto Balbino, yo no tenía tanta fe con ellos, pero aquí mi marido, como tuviera catarro, poníamos un poco de leche con una caña de sabú y después lo tomaba con azúcar o miel. Claro, eran remedios que en Es esos que momentos eran es muy que importantes. la flor de sabú lleva azufre Sí. y eso se ve que pintaba bien. Mira, no hace mucho me caí eso y levanté yo así la piel. Y aquí una mujer, la madre de Esteban, Sí. me había dicho, ya me lo había dicho a mí, ella dice, cuando hagas una herida así y quede allí la piel, tú la vuelves a poner así. Dice, que verás cómo te prende. Y una vez, no hace tanto, vayan de Balta. Y eso, dije, coño, eso hay que cortarlo. Digo, no, eso sí que no. Cortarlo no. Nada más que así, conforme lo tengo yo. Y no sé qué me le echaría, ya no me acuerdo. Y cuando volví allá, ya me dije, oye, pues tuviste razón, porque Claro. vuelve a pegar Mm. esas heridas así. Ahora si te haces eso grande, ya pues eso ya pues... Entonces puntos no, porque no... Claro. ¿Cómo era en aquellos años una boda en un pueblo como este? Aquí en Bueno, López pues o Cucayo? entonces matabas una oveja, por ejemplo, o dos. Yo cuando me casé maté dos. Y pues en las casas se hacía. Ayer lo hicimos en la casa de mi madre, porque yo en Dobres tengo también una casuca y un corral grande y eso, pero la casa era chica también. ¿Y qué pasaba cuando el novio, por ejemplo, no era del pueblo? ¿Tenía que pagar los derechos? Eso ya no me acuerdo, Mm. pero casi ninguno vino. Sí. Se hablaban que unos con otros, Sí, porque como no había salida, claro. ni para traer el carro la novia. Aquí también se fue mucho al extraperlo. Eso sí, fueron muchos, yo nunca fui, pero fueron mucha gente. ¿Qué es lo que más se llevaba desde aquí para intercambiarlo? No, bueno, cuando había manzanas, que habría algunas pocas, aquí en Dobres no habría muchas entonces, pero nueces, por ejemplo, llevaban nueces y te lo cambiaban, o fruta, manzana, que tuviera más. Mira, ya en Dobres había uno que tenía un manzanal que cargaba siempre, me acuerdo yo de él, pero eran amargosas. Sí. Pero iba y las vendía como repinaldas. Y no eran repinaldas, pero ya cargaba. El viaje, cuando se hacía este viaje del extraperlo, se pasaba por el Collado de Luz y se O iba Collado, pues, sí, hasta o Cervera. O qué sé yo, o más allá. O más allá. Que Eran sí, viajes largos. eran muy largos con los burros. Sí, sí. A Lores fui yo muchas veces, pero no a extraperlo. A traer el vino, traíamos el vino de Lores. De Lores. O de Urbaneja, pero más bien de Lores. Sí, cargábamos. Pero íbamos muchos a por el vino allí. ¿Y en las bodas había viaje de novios o No, no? yo por lo menos no. No había poco, entonces no era como ahora, ni mucho menos. Se comía, tenía gente invitada del pueblo y después a la tarde el baile, Sí. eso sí. Y bueno, también algunas veces, algunas bodas, se cantaba. Eran siempre coplas que se improvisaban. Sí, sí. Aquí sí. había mucha costumbre De y eso la gente lo hacía muy bien. Y llevar la polla. Sí, eso también. Eso a la noche. Sí. Sí, sí. Las mozas, Los mozos eran. las mozas se quedaban en casa y los mozos eran los que sí, llevaban la polla sí. a la puerta, ¿no? A la puerta, sí. Y también se intercambiaban canciones. Sí, también. Hasta que se invitaba a los mozos a entrar a la casa. A entrar adentro.
¿Y qué recuerdos tiene de las Navidades? ¿Cómo eran unas Navidades? Bueno, pues mira, yo, si te acuerdo, yo cuando estaba en casa mi abuela y mi abuelo, de aquellos años, pues sí, la cena como siempre, pero castañas cocían Y la gente era feliz. que baba, castañas. No había turrón entonces. Y me imagino que cuando llegaba el Día de Reyes, regalos, pues Yo nunca tuve ninguno, muy poco. no, no había. A lo mejor te echaban 4 avellanas o te echaban 5 sucas de eso, pero no es como ahora. ¿Qué va? ¿Y en Semana Santa? ¿Cómo eran las Semanas Santas aquí? Me imagino que No, las semanas. era importante Jueves Santo, Viernes Sí, Santo. sí, porque además se cantaban todos los versos. Mm. Ahí tengo yo un libro que los trae todos. El Jueves Santo, ¿qué es lo que se cantaba? En la Buena Muerte. El Rosario de la Buena Muerte. Sí, Mm. se cantaba y pues los calvarios también se cantaban. Había más fe que hay ahora. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de don Marcial? Yo buenos, Sí. yo muy buenos, de don Marcial. Nos hacía madrugar mucho para ir a misa. Eso sí, porque la decía de mañana, porque como hay invernales arriba con vacas, para que la gente fuera a misa y después marchaban A trabajar. a los invernales a soltar los animales. Pero yo para mí, muy bien, don Marcial, porque yo después cuando me quedé viuda, pues para decirme las misas, el novenario y todas esas cosas, pues me lo dijo aquí, en Cucayo, ahí en la ermita, aquí. Sí. Pues me lo decía aquí porque comprendía él que yo tenía 3 muchachucas y tenía que echarlas a la escuela y todo eso, y no, bueno, que me las decía aquí. Y aquí venía la gente a misa. ¿Entonces estaba mucho tiempo vestido de luto o no? Sí, Sí. un par de años como quiera, Sí. lo mínimo. Y después se me venía aquí a casa y eso sí, se sentaba al pie de la lumbre y le daban una taza buena de café con leche, que entonces no había colgado. Y estaba allí un rato y miraba el reloj hasta que era hora de ir a la escuela para pasar a los críos. Él fue muy importante también para que Dogres y Cucayo tendrían la carretera que hay ahora. Sí, sí, también lo fue, también. Peleó mucho con la administración. Sí, me acuerdo yo de don Alfredo, que era el ingeniero. ¿Y qué recuerdos tiene de cuando se empezó a trabajar? Sobre Bueno, todo yo eso ya no... con los túneles, cuando se Cuando abrieron los los túneles túneles. trajeron el cacharro ese para reinar, que eso lo hizo el difunto José María, otro de Bárago que se llamaba José, y otro Jacinto, de aquí de Dobles, también. Y cuando se acabó la obra, se hizo la carretera. Que Hicieron primero, como suelen decir, el oráculo. Sí. Y después ya lo fueron minando y lo fueron haciendo como es ahora. Lo último fue abajo, ¿no? El Sí. puente fue lo que más costó. Sí, sí, el puente fue el último. ¿Y al acabar Y la obra aquel hubo una fiesta? ¿O? le hicieron la fiesta en el túnel. Esto es, y le hizo, ya se murió, Aurelio, que se casó con una de Valcayo, una hija de Tomás Mier, Sí. Carmina. Sí. Ese, ahí estuve yo, fui un día a verle a casa, allá donde vivían, ya no me acuerdo cómo se llama, nada, donde vivían, para allá, para donde Pernía era, que tenían un bar. Ah. Sí. ¿Y para lavar cómo se arreglaban? Yo los abonaba en casa y después los lavaba a la fuente o al río. En los días de invierno o los días de fuertes heladas había que pues, aguantar. Había que aguantar. Había que aguantar. Y cuando matabas el cerdo y todo eso, también íbamos a lavar allá cerca del río con una fuente que hay allí. Claro, porque el día de la matanza del cerdo se aprovechaba todo. Hombre, todito, no se tiraba nada. Ni las tripas de los chorizos siquiera se tiraban.
que ahora ya las tiran. Era importante tener siempre algún cerdo en Sí. casa para el consumo, ¿no? Sí, hombre, porque mira, le iba sacando poco a poco, tuve el año. Tenías verdas, tenías patatas chicas, tenías las peladuras de las patatas, le iba sacando. Y también cogías, después que salían por ahí, hierbas que las comían, unos capazos que hay que se llaman badullos, los llamamos. Sí, sí. Al molino se iba también bastante. Sí, no, allí lo molíamos todo. Sí. Tenía- ¿Cuántos había? ¿Cómo para En los los años molinos? de su juventud, ¿cuántos molinos había aquí en Cucayo? Arriba hay dos. ¿Dos? Y había otro en el puente, pero aquel era de 3 o 4. En el puente de abajo. Sí, Sí, ese este de abajo. Ahí había un molino que era de los corrales, de las dos casas, de arriba de Casa Luisa, que era el Tiprero Rojo. Y no sé si tenía más y no. Si acaso Kiko Pandu, que después se marchó para Santander, que es el de los picos de Europa. ¿Qué era lo que más se molía? No, se molía todo. Sí. Trigo, el maíz, pues eso era lo que más se molía. Algunas veces, que rotaba la gente, que se apañaban a bellotas para los chones. Y decían que algunos que si las molían, pero echaban a perder el molino con esas, Sí, la sí. rueda. Ajá. Sí. Pero bueno, lo arreglaban ellos ¿Y había que también. pagar la maquila o...? Ah, no. No. Teníamos todos. Los molinos no eran del pueblo, eran particulares, Sí. pero de la gente. Sí. Igual yo tenía un día o día y medio para poder moler, y otros 2 días, otros 1 o así. ¿Y cuántas becerías había aquí en Cucayo de becería. ganado menudo? Bueno, pues ¿Cuánto había? había, por ejemplo, las ovejas y las cabras iban juntas. ¿Y dónde se juntaban cuando se juntaban? Bueno, pues a la cabecera del pueblo. Allí si ibas para arriba, llamabas donde está la fuente. Yo- Dabas una voz hecha para acá el ganado. Sí. Y cuando ibas para ahí, para Silao, llamabas allá adelante en la sierra, En la sierra. donde casa Pedro. por Sí. allí. Y ese del ganado menudo. Y El ganado luego, menudo. ¿qué más becerías había? Sí, y después los corderos. Ya cuando venía San José, ya se soltaban los corderos, pero esos ya se quedaban por aquí. Por ejemplo, yo que estuve en Dobres, pues allí para la Peña, encima del túnel, Sí. aquellos laderas. Y las vacas se llevaban... No, las vacas también, a pasear por ahí, los que tenían invernales, y los que no, pues por ahí. ¿Y en el verano se subían a No, Pineda? sí, hombre, ya se subían para arriba en cuanto venía bueno, que venía mayo y que ya se podían dejar afuera, pues para arriba, para el puerto, para los llanos. Cuando caían esas nevadas tan grandes, todo el pueblo con pala a Eso abrir sí. ¿hasta Yo dónde? ¿Hasta Bárago? ¿No? Yo también fui por ahí, por las retuertas abajo, a Bárago. Se tardaría más de un día. Íbamos todos, ¿eh? Lo mismo Cucayo que Dobres. Era duro, ¿eh? Sí, era duro. Era muy duro. Uy, ¿cuántas veces se fue a misa a los de Cucayo, a Dobres, sin huella? Muchas veces. Eso también me acuerdo. Y cuando una persona se ponía enferma y estaba una nevada grande, ¿cómo se arreglaban? Pues mira, me acuerdo de un primo mío que ya se murió. ¿Conociste a Fredo? Sí. Pues un hermano de Fredo. Se puso muy malo. Unos cólicos y no se sabía eso, y con una escalera le bajaron hasta Bárago, hasta donde estaba la carretera, o a Soberano. Y le llevaron para allá, claro. Y eran lombrices. Tenía. Sí. Eso fue Gonzalo. Y además, yo tuve una tía, una hermana de Josefa, mi tía Sagrario, Sí. que tuvo a Miguelín, tuvo un hijo. Y después volvió a caer en estado y que no daba luz. Ella, fíjate, subió acá don Jesús. Y que estaba en Frama y sí. Y bueno, pues la llevaron para allá y ya dio a luz en Bárago, pero lo pasó muy mal.
pero ya la niña muerta. También nos tuvieron que bajar en Camilla, que Sí. no había, no estaba abierto la carretera ni nada. Aquí llegó algún momento que cuando una mujer daba luz y no había médico, no podía haber médico, había matronas aquí, Bueno, mujeres sí, que ayudaban. ya las mujeres viejas, mayor, mi abuela Mm, era una de ellas que iba todos todavía me acuerdo yo de ir con ella, me llevaba, era una niña. Cuando nació Esther, sí, todavía me acuerdo yo, fíjate, que me llevó ahí, que Esther era nuera, no, la madre de Esther era nuera de mi abuela, porque mi tío Pepe era el madre de mi madre también. Y me acuerdo de que la trajeron envuelta y la pusieron encima de la trave. De eso me acuerdo, no me acuerdo de más. Entonces se utilizaba también mucho el escanillo, ¿no? Sí, escanillo. Aquí hay cunas, no, Sí, un escanillo pues así, los amarrábamos bien para que no se salieran. sí, Que sí. no se salían, ¿no? Pero bueno, la cosa aquella. Y yo mismo tuve las 4 y en casa. Yo no fui al hospital para nada, para nada. Así, y como yo más, Luisa misma también Sí. dio luz ahí, que tuvo más que yo. Bueno, todas, antes todas. Ahora ya cuando caen en estado ya empiezan a ir y venir. Y Sí. ahora en estos años, ¿se levanta por la mañana, madruga o no? Yo Sí, a las 8, madruga. sí. Estoy acostumbrada a eso y Sí. madrugo y no me cuesta levantarme. Se cansa de reñirme la muchacha. ¿Y cómo es un día normal en su vida? Un día normal ahora. Bueno, pues ahora ya tengo veces que me agito mucho yo. Sí. Sí. ¿Y pasea, sale a pasear? Sí, salgo algo hasta la carretera y voy con Luisa, vamos, ya ves, verías asientos por ahí allá, pues vamos a esos asientos. Ya la vaca. Es bonito todavía juntarse con Oh, gente hombre, que ha sí. formado parte de tu vida Sí, hombre, durante tantos sí. años, ¿no? que sí, que algunas veces, y venían los de Dores también. Lo que pasa que ahora ya para subir aquí arriba, por la cuesta al Clau, Sí. adelante, ya dicen que les cuesta subir. ¿Cuántas casas hubo en Cucayo No, abiertas? aquí había muchos vecinos, más que en Dores, Sí. siempre. Ya no me acuerdo, pero había mucha gente, ahora ya no hay más que 4 casas. ¿Y cómo era una fiesta aquí cuando el día de la fiesta se celebraba la fiesta del pueblo? Bueno, ¿Con tambor, pandereta? cuando o... había, primero, nosotros nos divertíamos mucho, bajábamos del Prado y a hacer baile ahí en esos caminos con el tambor, Sí. con el tambor, ¿Quién le tocaba el tambor? los domingos. Ah, por ejemplo, mi marido le tocaba, Sí. y Fredo también, y Fidel también le tocaba. Había mucha gente, porque mira que antes, pues como quiera que no se iba para ningún sitio, los hacían ellos los tambores. A lo mejor mataban un cordero, la piel de un cordero, un cabrito, la cocían, no la cocían, ellos que la pelaban. Sí. Estos chavales, así chavales, lo apelaban y ya hacían ellos ya empezaban a hacer ellos ya de chicos a hacer el tambor. Y tocar en las latas de las sardinas Sí. también. Empezaban a tocar ¿Y la ahí. pandereta quiénes eran las que mejor la tocaban aquí en el Aquí pueblo? mi tía Vicenta. Vicenta. La conocí. Sí. Mi tía Vicenta. ¿La conociste? Esa era la hermana de mi madre. Mi tía Vicenta, sí. Y eran momentos donde se disfrutaba, ¿no? Después Sí, del ahí el trabajo baile. duro de todos los Como días. eran Sí. muchos, entre más chicos y más grandes, se ponía ese camino lleno. Y si llovía o lo que sea, siempre teníamos algún portal para bailar. Siempre. ¿Usted bajó mucho a potes en aquellos años No. o no? No se bajaba entonces. Entonces no se bajaba, se bailaba. Se bailaba aquí. Y cuando se hacía la romería, eso sí, traían la gaita gallega. Sí. ¿Quiénes eran los gaiteros que solían venir aquí? Entonces era una mujer y un hombre, Sí. que le llamábamos Cándido y ella Rosa. Fíjate, era yo. ¿Y de dónde venían? Eso tampoco me acuerdo. Y después ya venía uno de Tamarrio. Joaquín.
Sí, me acuerdo bien. Ok. Que tocaba la gaita gallega y con eso no se conforma. Y al tambor le tocaban aquí estos, cuando uno y cuando otro. Y Así se es. bailaba Y se bailaba uno la era jota, feliz. se bailaba la jota, el paso doble y bueno, esas cosas. Sí, sí, se bailaba. Así que ha sido una vida de sacrificio, Sí, dura, la mía sí, dura. la mía sí. O sea que al final la satisfacción de uno es ver ver que la familia... que ha sacado adelante una familia con Exacto, sacrificio sí, señora, sí, y señora. que ahora puede disfrutar de todo. Pues ha sido un placer el conversar Y por con eso, usted sí. y también, que siga así de y bien. te voy a decir, también seguí la hierba, con la guadaña, unos cuantos años, También. con la guadaña, sí, señor. Hubo que aprender de todo, Tuve que aprender de en aquella todo. ocasión. Las circunstancias obligaban. Hombre, hombre, Claro. Pues nada, muchas cosas, sí, muchísimas gracias muchas cosas. por este momento.